Bien, la ley de Gauss es una ley que tiene que ver con flujo de compartir. No puedo no estar compartiendo. La ley tiene que ver con flujo, solamente con flujo. El flujo del vector campo eléctrico. Eso es lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que nosotros podemos conseguir el flujo del campo eléctrico en una determinada superficie cerrada y suave. Eso es sumamente importante, muchachos, que nosotros entendamos qué es la ley de Gauss. De hecho, una de las maneras de aprender física no es aprenderse ecuaciones, sino aprenderse enunciados. Y después vemos qué es lo que nosotros conocemos de matemáticas para entender dichos enunciados. Y eso es sumamente importante. La ley de Gauss es una ley de flujo. Nos dice que el flujo del vector campo eléctrico, o sea, allí cuando uno ve la expresión flujo, uno empieza a pensar en relaciones matemáticas. El flujo del vector campo eléctrico, algo que notamos así. En una superficie cerrada y suave, que vamos a notar así. Vean, este circulito que estoy colocando en el signo de integral es para indicar que la superficie es cerrada. Entiéndase por una superficie cerrada, aquella superficie que si algo está dentro de esa superficie no puede salir, o si algo está fuera no puede salir, no hay ninguna abertura por la cual atravesar y encierra cierto volumen. Eso es una superficie cerrada. El flujo del campo eléctrico, una superficie cerrada que llamamos comúnmente superficie gaussiana, es directamente proporcional a la carga neta que se encuentra dentro de dicha superficie. Eso es sumamente importante. La carga neta, la carga total, la sumatoria de todas las cargas, suma algebraica de las cargas que están dentro de esa superficie. Dividida esa cantidad entre una constante que llamamos permitividad del espacio libre, que si lo sucede. Esta es la famosa ley de Gauss. No, cuando está estudiando tiene que hacerse siempre las preguntas. Bueno, ¿qué es la ley de Gauss? ¿Qué determino yo con la ley de Gauss? ¿Para qué sirve la ley de Gauss? ¿Qué tipo de cantidades aparecen en la ley de Gauss? ¿Cómo calcular el flujo, que es el nombre que le damos a esta integral? Noten que allí uno obviamente ve vectores, entonces tengo que dominar algunas operaciones con vectores. Aquí aparece un punto, este punto es el producto escalar, tengo que dominar el producto escalar. También me aparece la carga neta, entonces tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo se calcula la carga neta? También me aparece la permitividad del espacio libre, si lo cero. ¿Qué es eso? ¿Qué es la permitividad del espacio libre? ¿Cuánto vale? Pero la ley de Gauss es una ley de flujo. Eso es importante. Flujo. Lo que permite determinar la ley de Gauss es flujo. Si nosotros no le colocamos esta parte a la expresión, esto es la definición de flujo. Por lo tanto, la ley de Gauss realmente es cuando se iguala esta cantidad. Podríamos decir que esto que está acá es la ley de Gauss. Tranquilamente. El flujo es igual a la carga neta dentro de la superficie gaussiana dividido entre si los ceros. Por supuesto, allí tendríamos que definir qué es la superficie gaussiana y qué es la permitida del espacio libre. Qué tipo de características son las que tiene aquella superficie que llamamos superficie gaussiana. Pero esa es la ley de Gauss. La ley de Gauss realmente es una ley de flujo. Si la colocamos así, simple y llanamente lo que estamos diciendo es que el flujo también se puede determinar mediante esa integral, pero siempre la ley de Gauss involucra el flujo. A veces le quitamos esto, porque ya sabemos que este término es el flujo. Entonces, eso es sumamente importante para nosotros, pero la ley de Gauss lo que nos permite determinar es el flujo. Pero a veces la ley de Gauss nos da unos regalos adicionales.
Y ese regalo adicional, o uno de esos regalos adicionales, lo vamos a ver nosotros aquí. Vamos a tratar con cierto detalle. Y uno de esos regalos adicionales que a veces, no siempre, a veces, la ley de Gauss permite que nosotros determinemos el campo eléctrico. Pero para poder determinar el campo eléctrico tiene que cumplirse algunas condiciones. Una de las cosas importantes de estudiar la ley de Gauss es que tenemos que notar que la ley de Gauss es algo que involucra el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector diferencial de superficie. Por favor, muchachos, les voy a pedir encarecidamente, traten en la medida de lo posible que si ustedes ven algún video por allí en internet, adaptar lo que ustedes vean en ese video al lenguaje que usamos nosotros, a los símbolos que usamos nosotros, porque el electromagnetismo se puede expresar de muchísimas maneras. Disculpe, y yo no me las sé todas, porque es tan elevado el número que cada persona tiene tal vez una manera de decir las cosas. Eso significa que si ustedes en una evaluación se están ayudando mediante una, algún video que ustedes vean, por ejemplo, en internet, y yo no sé cuál es el significado que esa persona le está dando a los términos, yo no voy a poder corregirlo bien. Entonces ustedes me tienen que decir qué significa cada término. Nosotros sabemos el significado de los términos. Aquí S es superficie. En algunos textos le llaman a mayúscula, otros le llaman S minúscula, otros le llaman hasta pi, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque la nomenclatura cambia. Entonces les pido por favor encarecidamente que coloquen eso con la nomenclatura de nuestro curso, exactamente con eso y no con otra, porque si no yo no lo voy a entender. No es por otra cosa, sino que no lo voy a entender si ustedes no me lo explican, porque hay una cantidad enorme de maneras de decir las cosas. Y por supuesto, yo no voy a estar tratando de adivinar qué es lo que ustedes quieren decir. Lo mejor es usar la nomenclatura ya establecida dentro del curso. Entonces, para nosotros el vector diferencial de superficie, no vector diferencial de área, es superficie, lo notamos con la letra S. Este vector tiene una cualidad que es perpendicular a la superficie. Por ser un vector perpendicular a la superficie, uno tiene que acordarse algo de productos escalares. Y es que si tenemos un producto escalar de dos vectores, A, entonces que A representa cualquier vector, y lo vamos a multiplicar escalarmente por otro vector, pero este vector es unitario, un vector de módulo 1, lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. Módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, ya no es necesario el punto este, por el coseno del menor ángulo entre A y B. Y U, perdón. Eso tiene una nomenclatura matemática, muchachos. Muchas veces ustedes van a ver que esto lo expresan como a los matemáticos no les gusta escribir mucho, lo expresan así. Y vean que el editor de fórmula tiene una manera de expresar eso. Con esta simbología, usarlo. Con el ángulo entre A y U. A veces no ponen I, sino que ponen una. Entonces, es una manera de expresar exactamente eso. Si nosotros notamos que el módulo en vector unitario es 1, puedo quitar entonces esto. Y si dibujamos eso, vamos a hacerlo por acá en PowerPoint. Si nosotros dibujamos esa relación o esos vectores, nos vamos a dar cuenta de algo importantísimo. Con eso que quitemos los vectores, un vector que voy a llamar U
que es un vector unitario. Este vector de módulo 1 voy a colocar horizontal, pero puede tener cualquier dirección, puede estar hasta en el espacio. O sea que soy malo dibujando cosas en 3 dimensiones porque siempre es un embuste lo que uno hace cuando dibuja en una situación plana algo de 3 dimensiones. Y este otro es el vector A. Así que este representa el vector A. Voy a ponerlo. Ahora, tenemos los dos vectores. El vector U, que es unitario, y el vector A, que no lo es, o no necesariamente es unitario. Podría ser, pero no me interesa que sea unitario. Ahora, vamos a darle una interpretación a ese producto escalar que nosotros teníamos, al resultado de ese producto escalar. Y es la siguiente. Si denotamos como tita al ángulo entre los vectores, el ángulo tita sería este. Voy a ponerlo. Ese sería el ángulo entre los vectores. Siempre interesa el menor ángulo entre los vectores. Eso es importante. En muchos textos no ponen la palabra menor y es el menor. Si vemos la expresión que habíamos escrito no hace mucho, módulo de A por el coseno del ángulo entre A y U, realmente eso corresponde con un cateto de un triángulo. O sea que nosotros ahora tenemos este triangulito. ¿Sí? Este triángulo rectángulo. Ese triángulo tiene un cateto adyacente y un cateto opuesto. Si, el cateto, si la hipotenusa vale el módulo de A, este cateto que sería adyacente se convierte en módulo de A por el coseno de θ. Dicho de otra manera, es la proyección del vector A en la dirección del vector unitario. Cada vez que uno multiplica un vector escalarmente por un vector unitario, el resultado de ese producto escalar es la componente del vector en la dirección del vector unitario. En el caso de la ley de Gauss, este vector, el vector de S, nosotros sabemos que se puede poner así: un vector unitario normal a la superficie multiplicado por un escalar que es ds. Este ds es algo que tiene localmente el módulo del área o el valor del área, y n es un vector normal a la superficie, perpendicular a la superficie. Dicho de otra manera, en el producto escalar aparece algo importante: el campo multiplicado por el vector n. Si el campo representa el vector A y el vector U es el vector n, entonces realmente aquí, de manera escondida, está algo importantísimo, que es que el producto escalar que aparece en la ley de Gauss depende de la componente del campo en la dirección normal a la superficie, perpendicular a la superficie. Entonces, si esa componente del campo en la dirección normal a la superficie, que es lo que me va a dar el producto escalar, porque allí va a aparecer eso, multiplicado por ds. Es decir, si nosotros desarrollamos esta ecuación, la podremos poner entonces así. Este producto escalar de estos dos términos me va a quedar la componente del campo eléctrico en la dirección perpendicular a la superficie. Si nosotros lo que deseamos es
poder determinar el campo eléctrico entonces debe ser tal que la componente única que él tenga sea también componente normal, para poder sacarlo fuera del integral. Dicho de otra manera, nosotros vamos a tratar de sacar la componente normal del campo fuera del integral. Eso nos lleva a que tendríamos situaciones muy simples que podemos trabajar. ¿Cuáles son las situaciones simples? Por ejemplo, una esfera. Si nosotros tenemos una esfera, la perpendicular a una esfera tiene la dirección radial, la dirección de los radios. Si el campo eléctrico tiene también la dirección radial, entonces ese es un candidato a ser utilizado para poder determinar el valor del campo eléctrico mediante la ley de Gauss, porque vamos a poder sacar algo constante fuera de la integral y posteriormente, si logramos determinar cuánto vale la carga neta encerrada, vamos a poder entonces determinar cuál es esa componente normal del campo. Entonces, no siempre nosotros vamos a poder determinar el campo mediante esta estrategia, pero a veces, si tenemos una configuración esférica, podríamos hacerlo, siempre y cuando el campo realmente tenga la dirección radial. A veces una esfera no tiene el campo en la dirección radial, pero cuando las densidades de carga de la esfera son densidades de carga que varían solamente con la distancia al centro de la esfera, se va a cumplir esto. Voy a regresar a PowerPoint. Si nosotros tenemos una esferita, fíjense que aquí tenemos una esfera cualquiera. Voy a poner aquí una esfera cualquiera. Es buscar una calculadora porque esta cosita requiere siempre sacar una cuenta. Ya saqué la cuentita y ya voy a simular la esfera. Ya tenemos una esferita. Imagínense que aquí tenemos nosotros una esferita que tiene la cualidad de que ella posee determinada carga. Esa carga puede estar distribuida de manera volumétrica, pero vamos a llamar siempre en este curso, vean, nomenclatura del curso, R minúscula a una variable. Para nosotros R minúscula siempre va a ser una variable y va a representar la distancia al centro. Entonces, voy a poner aquí un circulito y ese circulito va a representar justamente una pequeña esfera de radio R variable. Ponerlo con center, con la esfera. Cambiar el radio y tener distintos valores de R minúscula. Y aquí nos va a aparecer algo importante, que ya lo vimos nosotros en una clase previa, pero que alguien estuvo preguntando, no sé quién fue que hizo la pregunta por los foros, por favor, que intervengan en los foros. Entonces, y es que, ¿cómo determinamos nosotros la carga encerrada? Siempre la carga encerrada se hace en función de la superficie gaussiana. Y tenemos que ver dónde está la superficie gaussiana. Por ejemplo, si la superficie gaussiana está aquí adentro, entonces la carga sería la que hay desde 0 hasta R minúscula. Si la esfera cargada es de radio R mayúscula y la superficie gaussiana está por acá, la carga encerrada es la que hay desde 0 hasta R mayúscula, porque en esta porción no hay carga. Para pequeños volúmenes colocados aquí, no habría ninguna carga. En cambio, para pequeños volúmenes colocados en esta zona, sí hay carga. Noten que lo que importa para la densidad son esos pequeños volúmenes. Y sumando la carga de todos esos pequeños volúmenes que nosotros calculamos la carga total. Dividimos esto, un número elevadísimo de pequeñitos volúmenes. Cada uno tendrá un diferencial de carga y sumamos todos los diferenciales de carga y eso es la carga total. Eso es lo que va a ser importante para nosotros.
si hubiésemos tenido una situación como la que voy a mencionar ahorita, donde tenemos, aquí no lo voy a simular con mucho detalle, no tengo tiempo para eso. Imagínense que tengo ahora algo así, donde hay una esfera cargada y hay un cascarón rodeándolo. Y en esta porción que estoy señalando ahorita no hay carga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que para una superficie gaussiana, en esta zona la integral iría de 0 hasta R. Pónganse que esta es de radio A, este radio es B y este es radio C. Acuérdense, radios, importante, los radios se miden desde los centros. ¿Sí? Acuérdense, A, B y C. Entonces, si nosotros tenemos dichos radios, pónganse que este es el radio R, y también tenemos un radio A, otro radio B y un radio C. O sea, R minúscula es el de la superficie gaussiana. A es el radio interno, o mejor dicho, el radio total de la esfera sólida. B es el radio más interno de la esfera hueca, que es el cascarón. Y el C es el más externo de esa esfera hueca. Entonces tenemos la situación así. R variable, A fijo, B fijo y C fijo. ¿Qué pasa si nosotros agarramos esto y le empezamos a cambiar el radio? Por ejemplo, en esta zona, ¿cuál sería la carga encerrada? La carga total de la esfera de radio A. Entonces, que el más pequeño es A. Vamos a ponerle los nombres. Esta es la de radio A, la más interna. Esa es la de radio A. También tenemos la de radio R, que es variable. Esta es la de radio R. También tenemos la de radio B, que es fija. Importante fijarnos quién tiene un radio fijo y quién no. Y tenemos la de radio C, que también es fijo. Noten, radios constantes y radios variables. Eso es importante para nosotros. Ahora, una vez que hemos identificado todas los radios, noten que R es el variable. Eso es sumamente importante. R es la variable. Él es el que va a cambiar. Y siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está la carga? La carga encerrada. Bueno, la carga encerrada está en esta superficie, pero para esta superficie roja está de 0 hasta A. Si estamos por acá, ¿dónde está la carga encerrada? Desde 0 hasta R. Si estamos aquí, de 0 hasta A. Y si estamos acá, ¿dónde está la carga encerrada? En esta zona. Si estamos en esta zona, ¿dónde estaría la carga encerrada? La carga encerrada es de 0 hasta A, porque ya tiene carga, más el pedacito que hay en esta región, que iría desde B hasta R. Esos serían los límites de integración cuando nosotros determinamos las cargas. Pero vamos a ver que si la densidad es una densidad que varía solamente en función del radio, para un radio constante, el valor de la densidad en cualquier punto es la misma. Pero para un radio constante, por ejemplo, póngase paso una línea por acá.
y busco dos puntos que tengan exactamente el mismo valor de R. Voy a girar esto un poquito. Voy a voltearlo y lo giro. A ver si puedo. Está, a ver si lo voy a poder hacer. No me quiere girar. Voy a tener que hacerlo de manera más así. Imagínense que tengo la misma distancia, paso una línea recta perpendicular a la que ya habíamos dibujado, y por lo tanto, aquí tendremos R y aquí tendremos R. La distancia de este punto a este punto es la misma. Entonces, estos dos puntos que estoy señalando acá están a la misma distancia de esta línea. ¿Qué pasa? Si la densidad solamente cambia con R minúscula, aquí podría definir una pequeña carguita, un pequeño diferencial, pero era pequeño, de forma puntual, colocado en este punto. Lo voy a poner grande solamente para verlo. Y otro diferencial también aquí, en este punto. Esos dos diferenciales de carga tienen la cualidad de que son idénticos y ellos son puntuales. Ellos producen cargas que son campos que van en la línea que los une a ellos, a la posición donde están ellos, con el punto de observación. Si el punto de observación hubiese estado acá, por ejemplo, y esta densidad hubiese sido positiva, nosotros íbamos a tener un campo que viene en esta dirección. Si el punto de observación está allí en ese mismo punto, el otro diferencial va a producir un campo que está en la misma dirección, pero en la dirección que une a la carga con el punto de observación. Si se suman vectorialmente estos dos diferenciales de campo que vienen desde el punto de observación hasta el extremo de los vectores, ellos nos dan en la dirección radial. Y la dirección radial resulta ser que es la dirección perpendicular a la superficie. Y lo que nos da esta relación es la componente perpendicular. De allí que si las densidades son solamente función del radio, densidad volumétrica, y eso se expresa así, función del radio. Entonces, este tipo de problemas se podría resolver por la ley de Gauss, pero no para determinar el flujo, sino para determinar el campo, siempre y cuando nosotros sepamos determinar cuál es la carga encerrada. Si tenemos, por ejemplo, que ambas hubiesen sido uniformes, acuérdense que la carga está distribuida de igual manera, porciones del mismo tamaño van a tener exactamente el mismo valor de carga. Si las densidades hubiesen sido uniformes, se puede decir que estamos también en esa misma situación. Porque si las densidades son uniformes, es una función constante y sigue siendo función. Es decir, aquí se incluye también los valores uniformes de las densidades constantes, pero también podría tener otros casos, infinitos casos. Casos posibles podrían ser como esto, que la densidad sea una carga dividida entre el volumen, algo que tenga unidad de volumen, por ejemplo. Es una densidad constante, pero vamos a poner una variable. Es una posible densidad. Noten, las unidades siempre, las densidades volumétricas vienen en carga por unidad de volumen. Esto es carga y lo estamos dividiendo entre volumen. Uno es algo adimensional, no tiene unidades. Y R entre A es el cociente de dos cantidades que tienen unidades de longitud, tampoco me va a dar algo con unidades. Y cuando uno suma dos cosas que no tienen unidades, da algo sin unidad. Y si eso multiplica algo que tiene unidades de carga por unidad de volumen, no le altera entonces la unidad. Esta es una posible
densidad podremos tener infinitas. Nosotros podremos aquí poner muchas funciones. A mí me gusta muchas veces poner que este término sea un polinomio de R pequeño, para que las integrales queden sencillas. Pero noten que es algo que el número posible de alternativas es infinito, realmente infinito. Uno podría tener infinitos problemas solamente cambiando la forma de la función. Lo que sí es sumamente importante es cómo determinar el valor de la carga. Si nosotros nos acordamos en este tipo de problemas, el volumen que interesa para conseguir la carga es el siguiente. Vean, hay muchos volúmenes. Los volúmenes nosotros en este curso lo denotamos con B'. Y entre esos volúmenes nosotros tenemos el volumen, por ejemplo, de la esfera de radio A, que es 4/3 de pi. Hay que saberse la fórmula del volumen de la esfera por al cubo. Es un volumen de una esfera. Tendríamos otro volumen, por ejemplo, volumen de la esfera de radio B o el volumen de la esfera de radio R. Pero lo más importante aquí, muchachos, que notemos es que el volumen, si nosotros lo vamos a utilizar para determinar cuál es el diferencial de volumen, porque estas relaciones siempre son iguales a cuánta carga hay por unidad de volumen, vamos a necesitar entonces el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen solamente lo podemos conseguir si nosotros derivamos cantidades que sean variables. Si nosotros derivamos esta cantidad, me va a dar 0, porque A es una constante. Si derivo esta cantidad, me va a dar algo diferente de 0, porque R es una variable. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar que al calcular la derivada, como la derivada de R al cubo es 3R cuadrado diferencial de R, esto me queda así, 4pi por R al cuadrado de R. Noten que entonces esta cantidad es sumamente importante para nosotros, representa el área de una esfera. Por lo tanto, esta esferita que yo dibujé aquí es el diferencial de volumen. Ella tiene un espesor extremadamente pequeño y un radio R. En la medida que nosotros cambiemos el valor de esa R minúscula, vamos a cambiar entonces la cantidad de carga que tiene el diferencial. El diferencial, a pesar de que siempre tiene un valor de carga pequeñito, ese valor pequeñito no tiene siempre la misma cualidad. A veces puede ser de un valor más grande o un valor más pequeño, aunque siempre infinitamente pequeño. Esto es lo que llaman tipos de infinitesimos. Entonces, tenemos infinitesimos de distinto orden, algo que se está perdiendo, muchachos, aquí entre nosotros, lo estamos perdiendo. El concepto de los órdenes de los infinitesimos, en cálculo 1, análisis 1, como se llamaba antes. Entonces, el hecho es que estos infinitesimos de distintos órdenes tienen distintas cualidades, y eso es importante, y ya ustedes lo saben de cálculo. Por ejemplo, cuando uno calcula el límite, cuando algo tiende a infinito, eso me puede dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no todas las cosas se acercan a comportarse de la misma manera cuando el valor es infinito. Lo mismo se puede decir para cuando es cero. Por ejemplo, el seno de x sobre x en x igual a 0 vale 1. Y uno diría, bueno, pero x, el seno de x vale 0 y la x vale 0 cuando se aproximan a 0, pero eso significa que en la cercanía ambos infinitesimos son prácticamente iguales, y de allí que ese cociente da 1. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, cantidades que sean infinitamente pequeñas no necesariamente representan valores que se acerquen
de la misma forma a otro valor. Puede hacerlo más rápido, más lento, etcétera. Tener, eh, por ejemplo, si nosotros agarramos una expresión como el seno de x sobre x elevado al cubo, tal vez esa cosa no nos va a dar 1 cuando x vale 0, cuando x tiende a 0. Entonces, noten que esto es sumamente importante. Aquí tenemos una cantidad pequeñita, pero es importante notar que esta cantidad no es un punto. Esto que está aquí no es un punto. Por lo tanto, tenemos que distinguir este diferencial de carga que aparece aquí y este otro. Esto podría ser un punto, pero podría ser también una cantidad que no necesariamente sea puntual, pero puede ser un punto. Cuando uno lo está interpretando en una figura como esta, y digo que por aquí hay un pequeño volumen, ese pequeño volumen, estamos hablando ya de algo puntual, pero si voy a usar esta superficie grande, el diferencial de carga, entonces es un cascarón, una concha muy delgada. Es como si nosotros hubiésemos tenido una cebolla de forma esférica y cada una de las capas hubiese sido infinitamente delgada. Y esa capita infinitamente delgada va a tener una porción de la carga. Y esa porción de la carga es el diferencial de carga. Eso es importante. Entonces, eso es extremadamente útil a la hora de encontrar cuál es el valor del campo eléctrico que se produce en este tipo de situaciones. Nosotros podríamos entonces dividir esto por zonas. Lo que uno tiene que hacer siempre es dividirlo por zonas. Es decir, trabajamos para construir una función, pero una función vectorial. Si tenemos que el campo, ya sabemos que va a tener la dirección radial, entonces nosotros podríamos, en este caso, en casos similares, decir que el campo tiene la dirección del radio. Y eso lo denotamos así. Donde esta R es un vector unitario que crece en la medida que crece el módulo del vector que va del origen al punto, de un vector que llamamos R. Es decir, es un vector radial también. En este dibujo R, en este punto sería un vector radial, pero radial hacia afuera. Ese vector unitario siempre es hacia afuera, sale del centro hacia afuera y tiene la dirección de los radios. Pero el vector diferencial de superficie también va a ser radial, entonces lo podemos poner así. Y esto es importante porque las perpendiculares a una superficie esférica siempre tienen la dirección de los radios. Pero cuidado, este vector está aplicado en la propia superficie, eso es importante, es un vector que está en la superficie. Este R puede estar en otros lados, pero cuando uno hace el producto escalar, es el producto escalar en la superficie. Muchachos, se nos va a cortar, nos queda menos de un minuto. Después del corte, regresamos en 5 minutos. Noten que esto es importante. Yo estoy